Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy regreso al recuerdo, al latido de aquello que vivimos como voluntarios, al pulso humano de la catástrofe de las inundaciones de la Dana de 2024 en España, del 29 de octubre de 2024, en la provincia de Valencia y sus alrededores. Un año después, las heridas siguen abiertas. Yo estuve allí, y hoy quiero llevarte conmigo a ese viaje. La previsión había sido alarmante. Según los informes meteorológicos de Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, y de otros estudios, la gota fría, o Dana, iba a descargar con ferocidad sobre la vertiente mediterránea. El 29 de octubre comenzó un día que para muchos sería el peor de su vida. En la Comunidad Valenciana se documentaron lluvias extremas. En algunos observatorios se registraron más de 700 litros por metro cuadrado, pero lo que los informes no siempre reflejan es la sensación que se vive cuando el cielo se vuelve negro, el viento se arremolina y el agua empieza a sentirse. Como voluntario, llegué con voluntad, con ganas de ayudar, pero sin imaginar lo que iba a encontrar. Nos trasladamos a Aldaya, al centro comercial Bonaire, un monstruo comercial, 250.000 metros cuadrados, más de 120 tiendas, uno de los más grandes de España. Ya había tenido un susto el 25 de septiembre de 2022 por un incendio, pero nada se compara a lo ocurrido aquella noche. El barranco de la Saleta se desbordó. Un torrente de agua, lodo y violencia hidráulica se coló por debajo, por los aparcamientos subterráneos, por los sótanos del centro. La parte alta del centro, menos dañada, quedó como isla de esperanza, pero la planta baja, la subterránea, fue tragada. Cientos de clientes, empleados y visitantes se vieron atrapados. Yo me imagino la escena porque hablé con varios testigos. Personas que al ver el agua subir a la cintura, al coche que no arranca, la puerta que impide la huida, el pánico que se adueña. Un trabajador de Primark en el centro, Eduardo Martínez, me contó cómo la empresa les ofreció irse por la lluvia, pero decidieron quedarse, como siempre, dijo, hasta que a las 8:10 p.m. llegó la orden de evacuación. El agua alcanzó cinturones, pechos, rostros. Se refugiaron en las salas de cine del centro, las únicas que ofrecían cierto resguardo. Allí pasaron la noche, junto a 300 o 400 personas. Había agua distribuida, comida mínima, un sofá improvisado en la oscuridad, el eco del miedo. Respecto al aparcamiento subterráneo, Martínez me describió lo siguiente. Todo lo que hay bajo el edificio es un gran parking. Un trabajador de seguridad pidió que no bajáramos, pero muchos lo ignoraron. Resultado, un parking completamente anegado. Nadie sabía cuánta gente pudo quedar atrapada. Y aquí aparece la duda. El punto oficial decía que no se habían encontrado cadáveres en la primera inspección con buzos, kayaks y drones el 3 de noviembre, pero algunos testigos y rumores hablaban de furgones funerarios saliendo del garaje, de cuerpos que no estaban contabilizados, de silencio que pesa. La desinformación también se propagó con rapidez. Circulaban vídeos que afirmaban que el centro comercial era un cementerio oculto. Una verificación de datos de maldita.es los desmintió, pero el impacto del rumor ya estaba hecho. Y lo que me marcó, como voluntario que luego fue a Aldaya a ayudar, fue la mezcla entre la tragedia visible, agua, barro, coches flotando, y la tragedia invisible, el miedo, el silencio, las versiones que no cuadraban. Ese lugar, esa noche, se convirtió para mí en símbolo de vulnerabilidad y de alerta, cuando la infraestructura más protegida, el gran centro comercial, puede ser devorada por la furia del agua. Luego me desplacé a Algemesí, a un barrio humilde conocido como El Raval, poblado mayoritariamente por la población gitana, con condiciones de vivienda precarias, servicios escasos y considerados zona peligrosa por muchos. Pero no por mí, porque fui allí para ayudar, sin juicios, solo con manos. Lo que encontré fue devastador. Calles inundadas, casas derruidas, barro seco, comercios colapsados, vida paralizada. Y lo más duro, la sensación de abandono. Mientras en Aldaya se veían grúas y algunos medios de comunicación, en El Raval apenas llegaban voluntarios. De hecho, lo viví. Recibí una llamada de una compañera voluntaria. Le dije, estoy en El Raval. Se disculpó y colgó. ¿Por qué? Porque nadie quería ir. Se oía que un voluntario fue amenazado con pistola, otro con navaja. ¿Fue real? No lo sé completamente, pero sí vi el miedo en la mirada de quien pensaba acercarse.
Yo aparcaba mi coche casi sin cerrar, fui muchas mañanas y tardes, vaciando barro, sacando chatarras, ayudando a una casa, luego a otra, siempre preguntando ¿qué necesitáis? Nunca sentí un susto serio. Y me preguntaba, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué gitano me va a amenazar cuando llevo agua, ropa, comida? Mientras quitábamos chatarra de una cocina enterrada bajo 2 metros de lodo, un vecino me preguntó, con respeto, si no es molestia, ¿puedo llevármela? Le dije, claro que sí. Era su casa, su vida, y ahí comprendí la dignidad de la gente que sufre. Hablé con varias familias. Me contaron que muchos niños gitanos no eran aceptados en el centro escolar, condición previa y agravada tras la inundación. Este es el tema que dedicaré al próximo capítulo. Un año después, los daños siguen. Las calles siguen sin maquinaria, muchos bajos siguen inaccesibles, comercios cerrados. Las madres me lo decían. Aquí no hay nada, nos han dejado tirados. El parque infantil que antes se llenaba de voces de niños, ahora está lleno de barro seco, vegetación que crece salvaje, columpios oxidados, esa calma forzada, ese abandono. Según un reportaje de El Món, 6 días después del episodio, aún no había maquinaria en el Raval. Solo voluntarios con picos y escobas. Otro artículo titulaba «Radiografía de un pueblo arrasado por la Dana», sobre Algemesí, señalando que enfermeras, tractoristas y empresas de rescate estaban ahí, pero que la comunidad había sido herida profundamente. Y ahí, mi reflexión. En emergencias, no solo cuenta la magnitud del desastre natural, sino quién está más expuesto, quién recibe menos ayuda, quién es más olvidado. Como voluntario, vi cómo se organizaban los apoyos logísticos. Camiones cargados de alimentos, agua, medicamentos, vehículos todoterreno para acceder a zonas inaccesibles. Por ejemplo, Cruz Roja Ontinyent se movilizó para Algemesí el 1 de noviembre con todoterreno, voluntarios, carga de camiones. Hablé con familias que decían que, sin los voluntarios no habríamos podido recuperarnos. Una familia de Alfafar, la de los Quintero Beltrán, perdió su casa. Su vivienda quedó bajo el agua. Las marcas del agua aún se ven en el portal, por encima de la cabeza. Y reconoce que, de no haber sido por los voluntarios, su recuperación habría sido imposible. Esto me marcó. Eres voluntario. Estás ahí sin saber exactamente cuántas horas vas a dar, qué vas a ver, cuánta basura, barro, desesperación vas a barrer, cuántas veces vas a decir «vamos a intentarlo». También vi el contraste. Mientras en zonas más visibles aparecían equipos, máquinas, noticias, en barrios más vulnerables apenas llegaba la ayuda. Vi que la estructura de voluntariado se basó mucho en la buena voluntad, en la solidaridad espontánea, más que en una logística perfectamente diseñada. Mientras tanto, la gestión de la emergencia levantó críticas. En la cronología del desastre, se ha documentado que el volumen de llamadas al 112 se disparó, que muchas personas llamaron desde zonas aisladas, que la red de alertas tardó en activarse. En la provincia de Valencia se hablan de oficialmente 229 fallecidos, 237 en total en el conjunto afectado. En Aldaya, un municipio gravemente afectado, la gestión municipal recibió reproches. Una concejala del PP, Paula García, renunció al partido por la pésima gestión de la Dana por el ayuntamiento. Y allí, en Bonaire, los locales comerciales denunciaban abandono. Muchos estaban arruinados y la reapertura tardó. Cuando estás en el terreno, esas decisiones administrativas, esa espera, se vuelven humanas. Los negocios cerrados, los empleados sin trabajo, los voluntarios que se agotan. Hoy, un año después, volvemos la mirada atrás para no olvidar. Un artículo de Europa Press titulaba «Un año de la catástrofe de la Dana, el antes y el después», y recordaba cuántas víctimas, cuántas viviendas aún sin reparar. En Aldaya, el centro comercial Bonaire reabrió con solo un centenar de tiendas después de 107 días. Pero en barrios como el Raval de Algemesí, la espera continúa. Las calles, el barro seco, los bajos cerrados, la sensación de que el tiempo se ha detenido. Un vecino me decía, parece que el tiempo se ha detenido. Y tenía razón, porque mientras muchos distritos ya parecen reconstruidos, otros siguen hundidos, invisibles para muchos. Para mí, como narrador y voluntario, esta es la misión. Contar lo que se ve y lo que no se ve. Contar la inundación sí, pero también el abandono. Contar el torrente, pero también la espera. Contar la solidaridad, pero también el olvido. ¿Qué podemos aprender de esto? Que los fenómenos naturales de gran magnitud golpean según la vulnerabilidad. Quien tiene menos se recupera peor. Que la gestión y la preparación importan. Los avisos meteorológicos, las infraestructuras, los cauces,
los accesos inaccesibles, que la ayuda voluntaria es esencial pero no puede sustituir una estrategia institucional bien planificada, que la memoria colectiva es frágil, un año pasa rápido, y la reconstrucción física se vuelve reconstrucción social. Y lo que queda por hacer, queda rehabilitar barrios relegados. Queda dignificar lo que fue dejado de lado. Queda que la historia de quienes menos tienen sea escuchada. Queda que los voluntarios no solo vayan de paso, sino que se construyan puentes de largo plazo. Y para mí, queda contar. Contar para que no se olvide. Contar para que lo vivido aquella noche del 29 de octubre no sea uno más de los olvidados. Así que, mientras algunos distritos ya han levantado cabeza, otros siguen hundidos. Pero yo estuve allí, lo viví desde dentro. Y lo seguiré contando para que no se olvide. Porque lo vivido durante la Dana no puede caer en el olvido. Ni las personas, ni sus historias. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo capítulo, donde relataré lo que significó el día a día durante 3 semanas de voluntariado intensivo. Hasta entonces.